La necesidad de destinar recursos a la mejora de la caminería suele acompañar la expansión de la economía nacional. En los últimos lustros se buscaron herramientas para obtener fondos, como el inconstitucional ISIR, impuesto a la concentración de inmuebles rurales. Con esa intención, ahora el Congreso de Intendentes y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto acordaron terminar con la exoneración de parte de la contribución inmobiliaria rural, vigente desde el año 2001, como paliativo por la crisis económica de aquel entonces. El beneficio se mantendrá para los propietarios familiares, pero está a consideración del Parlamento, en el proyecto de ley presupuestal, quitar la exoneración a los grandes propietarios. En la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, quien había señalado que el proyecto no planteaba incremento de impuestos, indicó que si bien el tema está en manos del Parlamento, no es una propuesta de su cartera ministerial y que de hecho no la comparte. Más tarde en esa sesión, según consta en la versión taquigráfica, el ministro sentenció: no le estamos cargando el fardo a nadie. La propuesta de dejar sin efecto la rebaja que tenía la contribución inmobiliaria rural no provino del gobierno nacional, sino de los intendentes. Nosotros, comprometidos con el no aumento de la carga tributaria, tenemos que decir lo que ocurrió porque es la verdad. Bueno, este informe en realidad tiene que ver con lo que vamos a hablar a continuación, que es esa propuesta del Poder Ejecutivo de quitar la exoneración que había desde 2001 al pago de la contribución inmobiliaria rural para unos determinados propietarios de tierra. Lo vamos a ampliar enseguida. Sobre Brasil, para terminar simplemente, Reuters publica a esta hora, la agencia Reuters publica que el Ministerio de Planificación por ahora no se va a expedir al respecto, no va a hacer referencia a esta situación, a la reducción de su nota por parte de Standard & Poor's, seguramente analizando cuáles pueden ser las consecuencias. Y recordemos también que además de Standard & Poor's hay otras calificadoras de relevancia. En este caso las dos principales son Fitch Ratings y Moody's, además de Standard & Poor's, que por ahora no han tomado una decisión al respecto de la evaluación de la economía de Brasil. No obstante, Standard & Poor's también tiene una particularidad simbólica, y es que en el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva fue la primera que le dio el grado de inversor a Brasil, recuperando esa posibilidad de ser visto a nivel internacional como un buen pagador. Bien, Nacho, el equipo económico ya había anticipado algo de esto. Lo que sí es cierto es que de aquí para adelante hay una complejidad también en materia doméstica. Pero hablando justamente de temas internos, continuamos con este asunto vinculado a los impuestos, sobre todo aquellos destinados al sector agropecuario. Es una propuesta que está incluida en el proyecto de ley presupuestal que se está analizando a nivel de la Cámara de Diputados, particularmente en la Comisión de Hacienda. Hay un artículo que es el 628, que vamos a ver a continuación, que señala que los propietarios de padrones rurales que exploten padrones que en su conjunto no excedan las 200 hectáreas, índice CONIAT 100, que es el índice de productividad de la tierra, estarán exonerados en su caso del pago de la contribución inmobiliaria rural por hasta las primeras 50 hectáreas equivalentes a índice CONIAT 100. Esto es un artículo que modifica una ley del año 2001, en aquel entonces, con la situación de crisis económica en nuestro país, como medida de ayuda al sector agropecuario, se decidió una exoneración de la contribución a quienes estuvieran por encima de este límite. Lo que ahora propone el Poder Ejecutivo, mediante la ley de presupuesto quinquenal, el proyecto de ley que se está discutiendo, es quitar esa exoneración, no para todos. Los productores familiares van a estar exonerados, van a seguir exonerados. Y los los propietarios de hasta 200 hectáreas, se les va a exonerar las primeras 50, es decir, si tienen 200, por ejemplo, se les va a tributar por 150. Esto va a tener que aprobarse primero que nada en el Parlamento, porque es el proyecto de ley presupuestal que está analizándose en la Cámara de Diputados por 45 días más, como máximo, y después pasará al Senado. Lo que veíamos recién era el hecho llamativo de esta noticia, y es que el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, señaló que no está de acuerdo con esta reforma tributaria. No está de acuerdo porque no la propone el Poder Ejecutivo, según dijo y como veíamos en la versión taquigráfica de la Comisión. La propuesta surge de un acuerdo al que llegaron el Congreso de Intendentes con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, buscando una herramienta para financiar la reparación de caminos, la mejora de la red vial en el interior del país. Es un motor, una facilidad necesaria para mejorar las exportaciones, porque facilita el traslado de los productos. Por ejemplo, esta es la versión entonces de lo que decía el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, que no está de acuerdo, no obstante sigue estando en el presupuesto quinquenal, y esto es un motivo de discusión política. Quienes se oponen a esta reforma tributaria son los de la Asociación Rural, los propietarios rurales, los empresarios del campo. Vamos a escuchar lo que decía el presidente del ARO.
Creemos que no es un buen momento para incorporar nuevos impuestos que significan seguramente mayores costos para la producción. En el PIT-CNT se dice que es la única forma de costear otros servicios que tendrá el Estado. Bueno, esa será una visión que pueda tener el PIT-CNT, pero la visión que tiene el campo hoy es que no se resisten más impuestos y que será un tema que seguramente vamos a hablar con el ministro de Economía, porque era algo que no estaba previsto y que no estaba sobre la mesa. Nosotros lo estamos analizando, además en la forma en que se cargan esos impuestos es una manera muy mala, porque son impuestos ciegos a los medios de producción que atentan contra la inversión y son un desestímulo para lo que es la inversión productiva. Los impuestos que paga el campo en los últimos 12 años han aumentado un 300%, y los impuestos que paga el campo los paga porteras hacia adentro, pero también los paga porteras hacia afuera, con los efectos multiplicadores que genera el sector agropecuario en el resto de las actividades económicas, en donde cada dólar que genera el campo se multiplica por 6. Con esta modificación se espera llegar a aproximadamente unos 500 millones de pesos que, sumados a los aportes del Gobierno Nacional y de las intendencias, se totalizarían un fondo de unos 1.500 millones de pesos que se destinarían a la caminería rural siempre y cuando se apruebe esta modificación. Hay dos discusiones al respecto. Por un lado, hay quienes entienden que esto no es un nuevo impuesto, desde el Frente Amplio particularmente, consideran que es una modificación a un impuesto existente. La oposición y los empresarios, como veíamos recién, entienden que sí, es una modificación tributaria que no estaba prevista. De hecho, el gobierno había dicho que no habría más impuestos en este periodo de gobierno. Y la otra discusión es a quién se le ocurrió esta modificación. El Frente Amplio dice que surge de un acuerdo entre la OPP y el Congreso de Intendentes, donde hay mayoría de jefes departamentales del Partido Nacional, y desde los partidos de la oposición entienden que si el gobierno lo incluye en el proyecto de ley presupuestal es porque el gobierno está de acuerdo con esta modificación impositiva. En el día de hoy puede decirse que no se justifican o no se justificaron en estos últimos años por lo menos. Pero esa medida de eliminación no fue pedida, ni fue planteada, ni incluso es aceptada totalmente por el equipo económico. Si el Frente Amplio incluya dentro del presupuesto dejar sin efecto una exoneración, es porque está de acuerdo en dejar sin efecto esa exoneración. Ahora, los parlamentarios de la oposición y en especial del Partido Nacional estamos estudiando la situación y a priori decimos que nosotros aumentar la presión tributaria, o sea, aumentar impuestos sobre la población, no estamos de acuerdo que así suceda. Se ha dicho que el Frente Amplio no iba a poner más impuestos. Bueno, este sería, digamos, sería algo que agregaría una carga impositiva mayor sobre determinado sector de la actividad. Lo que a nosotros nos parece que más allá de la resolución del Congreso de Intendentes, el que mandó el presupuesto es el Poder Ejecutivo, es el Gobierno, y es el Frente Amplio que tiene que definir si eso continúa en el proyecto de presupuesto o